Ok, bueno, buenas noches a todos. Qué bueno que ya nos hemos conectado. Y bueno, la semana pasada estuvimos viendo otro caso de rebelión. Después vamos a estar viendo casos donde la obediencia, ¿ah? O sea, no se preocupe, no todo es desobediencia, ¿sí? Hay obediencia también en los siervos de Dios y la Biblia nos habla de esa obediencia, ¿sí? Entonces, pues vamos a seguir adelante con esto. Ok. Bueno, miren, ahí en el mismo libro de Números, en el capítulo 16, yo no sé qué temperamento tenía Moisés, porque para aguantar todas estas cosas, ¿sí? Capítulo 16 de Números. Pero antes de empezar, vamos a orar, ¿sí? Pues Padre, esta noche te damos gracias por la bendición que nos das de poder ser enseñados por tu palabra, Señor, pero también por la bendición que nos has dado del llover, Señor, de tener esta lluvia, Señor, que es el agua es vida, Señor, y tú también, Señor, es la vida en nuestras vidas, Señor. Esta noche queremos poner nuestra mente atenta, nuestro corazón dispuesto, Señor, receptivo, Señor, para conocer más de tu palabra, Señor, para estas historias, estas escenas, Señor, que son para nuestra enseñanza, Señor, para ver aquellos siervos tuyos, Señor, que obedecieron tu palabra, Señor, y que bajo tu autoridad, Señor, tú siempre lo respaldaste, Señor. Padre, pues todo esto te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Yo bendigo a cada uno de mis hermanos, mis hermanas, Señor. Y oramos, Señor, que sea una clase amena, Señor, que tu Espíritu Santo nos revele, nos dé discernimiento, Señor, y que podamos compartir opiniones, Señor, experiencias, Señor, en cuanto a este tema, Señor. Padre, todo esto te lo pedimos en el precioso y poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Miren, este capítulo pues, tiene 50 versículos, ¿sí? Pero nada más vamos a ver hasta el 40, ¿sí? Lo vamos a ir leyendo detenidamente y yo le voy a pedir que cada uno de ustedes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ok, 5 versículos cada quien. Empezamos con Magdalena, o sea, viene el orden, luego Claudia, luego Guillermo, o sea, los primeros 5 Magdalena, del Sí. 6 al 10 Claudia, del 11 al 15 Guillermo, del 16 al 20 Miguel, del 21 al 25 Mayra, del 26 al 30 Patti, del 31 al 35 Moisés, y no sé quién está ahí en donde dice Wendy, no sé quién está ahí. Alma. Alma, ok, Alma. Los últimos cinco, los últimos 5 versículos. Alma, tú. Ok, Ok, empezamos. Capítulo déjame. 16 de Números. Adelante. Core, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Levi, hijo de Datán, y Abiram, hijo de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación de los de consejo, consejo varones de renombre, y se juntaron
contra Moisés y Aarón, y le dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la generación de todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová, porque pues vos levantéis vosotros sobre la congregación de Jehová. Cuando oyó esto, Moisés se postró sobre su rostro y habló a Core y a todo su séquito, diciendo: mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque al que él escogiere. Él lo acercará así a... Ahí está bien. hasta ahí. Sí, gracias. Haced esto, tomaos incensario, Core y todo su séquito, y poned fuego en ellos, y poned en ellos incienso delante de Jehová mañana. Y el varón a quien Jehová escogiere, aquel será el santo. Esto os baste, hijos de Leví. Dijo más Moisés a Core: oíd ahora, hijos de Leví. ¿Os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercándoos a él para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Jehová y estéis delante de la creación para suministrarles? Y que te hizo acercar a ti, a todos tus hermanos, los hijos de Leví contigo? ¿Procuráis también el sacerdocio? Por tanto, tú y todo tu séquito sois lo que hoy juntáis contra Jehová, pues Aarón, que es para que contra él murmuréis. Y envió Moisés a llamar a Datán y a Abiram, hijos de Eliab, mas ellos respondieron: no iremos allá. Es poco que no hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel para hacernos morir en el desierto, sino que también te enseñorees de nosotros impenosamente. Ni tampoco no has metido tú en tierra que fluya leche y miel, ni nos has dado heredades de tierras y viñas. ¿Sacarás los ojos de estos hombres? No subiremos. Entonces Moisés se enojó en gran manera y dijo a Jehová: no mires a su ofrenda, ni a un asno he tomado de ellos, ni a ninguno de ellos he hecho mal. Después dijo Moisés a Coré: tú y todo tu séquito, poneos mañana delante de Jehová, tú y ellos, y Aarón, y tomad cada uno su incensario, y poner incienso en ellos, y acercaos delante de Jehová, cada uno con su incensario, 250 incensarios, tú también y Aarón, cada uno con su incensario, y tomó cada uno su incensario, y pusieron en ellos fuego, y echaron en ellos incienso, y se pusieron a la puerta del tabernáculo de reunión con Moisés y Aarón. Ya Coré había hecho juntar contra ellos toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Entonces la gloria de Jehová apareció a toda la congregación, y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo: apartaos de entre esta congregación y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre sus rostros y dijeron: Dios, Dios de los espíritus de toda carne, ¿no es solo un hombre el que pecó? ¿Por qué airarte contra toda la congregación? Entonces Jehová habló a Moisés diciendo: habla a la congregación y diles: apartaos en derredor de la tierra de Coré y Datán y Abiram. Entonces Moisés se levantó y fue a Datán y a Abiram, y a los ancianos de Israel fueron en pos de él. Versículo 26 dice: y él habló a la congregación diciendo: apartaos ahora de las tiendas de estos hombres impíos, y no toquéis ninguna cosa suya, para que no perezcáis en todos sus pecados. Y se apartaron de las tiendas de Coré, de Datán, de Abiram, en derredor, y Datán y Abiram salieron y se pusieron a las puertas de sus tiendas con sus mujeres, sus hijos y sus pequeñuelos. Y dijo Moisés: en esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas cosas, y que no las hice de mi propia voluntad,
Si como mueren todos los hombres murieren estos, o si ellos al ser visitados siguen la suerte de todos los hombres, Jehová no me envió. Mas si Jehová hiciere algo nuevo y la tierra abriere su boca y los tragare con todas sus cosas y descendieren vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. Ok. Moisés, ¿puedes leer? Ok, no te escuchas bien. Ok, Alma, tú lee del 31 al 35, por favor. Sí. Y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas y a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos, con todo lo que tenían, descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra, y perecieron de en medio de la congregación. Y todo Israel, los que estaban en derredor de ellos, huyeron al grito de ellos, porque decían, no nos trague también la tierra. 35 también. 5. Sí. También salió fuego de delante de Jehová y consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso. Ok, entonces Jehová habló a Moisés diciendo, di a Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, que tome los incensarios del medio del incendio y derrame más allá el fuego, porque son santificados. Los incensarios de estos que pecaron contra sus almas, y harán de ellos planchas batidas para cubrir el altar, por cuanto ofrecieron con ellos delante de Jehová, son santificados y serán como señal a los hijos de Israel. Y el sacerdote Eleazar tomó los incensarios de bronce con los quemados habían ofrecido, y los batieron para cubrir el altar, en recuerdo para los hijos de Israel de que ningún extraño que no sea de la descendencia de Aarón se acerque para ofrecer incienso delante de Jehová, para que no sea como Coré y como su séquito, según se lo dijo Jehová por medio de Moisés. ¿Sí? Ok, es una historia verdadera, ¿sí? Nuevamente vemos la ira de Dios sobre el pueblo de Israel, ¿sí? Vemos aquí muchas cosas. Realmente no hay certeza en dónde fue. Lo cierto que fue en el desierto. Hubo varios casos en el desierto, ¿ah? Probablemente haya sido en la retirada cuando estaban en Cádiz Barnea, y probablemente ellos hayan ido en retirada. Pero acuérdense que la semana pasada vimos de la murmuración, y que la murmuración se convirtió en una rebelión de su familia, ¿verdad? Y decíamos que hasta en las mejores familias se daba. En la familia de Moisés era una familia normal, como todas, o sea, donde a veces los hermanos tienen diferencias y celos, a veces cuando uno de los hermanos, pues, tuvo la oportunidad de, no sé, de estudiar, de conseguir un mejor trabajo. No sé, hay muchas cosas por las que a veces en la familia hay celos, ¿no? Y bueno, la familia de Moisés no fue la excepción, a pesar de que todos tenían una jerarquía dentro de la congregación de Israel. Y acuérdense que nos llamó mucho la atención que Moisés no dijo nada, ¿verdad? Pero como Dios le decía, Dios es omnipresente, omnisciente, o sea, está en todos lados y todo lo sabe. O sea, Moisés no respondió a la murmuración. Y acuérdense que a veces la murmuración o los celos empiezan por algo que no tiene nada que ver, como dicen los jóvenes, ¿verdad? Esto empezó con que porque se había casado con una mujer, ¿sí? Etíope, ¿no? Sí.
y pues realmente no era el fondo del asunto, ¿no? El fondo del asunto era de que por qué Dios hablaba a través de Moisés, siendo que pues ellos también tenían una autoridad dentro del tabernáculo, ¿no? O dentro de la congregación. Pero bueno, Dios los perdonó, Moisés los perdonó, recuerdan ustedes, a Aarón que se arrepintió al ver a su hermana con la lepra en su cara, en su rostro y en todo su cuerpo, y Dios en su misericordia pues, le dio esa oportunidad de que pasara 7 días y que toda la congregación se parara y no avanzara. ¿Sí se acuerdan de eso? Sí. Que no avanzara. Entonces vemos que Dios es misericordioso, Dios es bueno cuando la gente, pues a tiempo se arrepiente de estas cosas, ¿no? Pero estamos viendo aquí que el grado de que tiene la murmuración, ¿eh? Porque a veces es algo que nosotros tomamos muy a la ligera, ¿sí? El hablar de otra persona, pero aquí se está refiriendo a la autoridad. Aunque no sea autoridad, la murmuración no está bien delante de Dios, ¿sí? Pero aquí estaba murmurando contra su hermano, pero también contra su hermano que era una autoridad puesta por Dios. Y esto causó la ira de Dios. Y Dios no dio explicaciones cuando les manda a decir a los 3, vénganse para acá, vengan al tabernáculo y aquí vamos a ver cómo está el asunto, ¿no? Pero ahora, miren ustedes, que yo creo que a Moisés como que muchos sucesos lo fueron lijando, ¿sí? O sea, quitando todas esas asperezas, pero quiere decirles que a veces pasa en la vida de cada cristiano, ¿eh? O sea, Moisés tenía todo para decir, ¿por qué todo me pasa a mí, Dios? ¿Por qué me nombraste? Yo siempre voy a estar batallando y lidiando con estos tipos, ¿sí? O sea, era algo que Moisés podía, pues, quejarse ante Dios, más sin embargo, siempre permanece fiel a Dios y siempre en que se haga la voluntad de Dios. Todas estas citas bíblicas, o sea, nos dan una enseñanza primero de la templanza de Moisés, ¿sí? El poder tolerar, el poder ser paciente, ¿sí? Que son de las cualidades que como en el liderazgo, o sea, tienen que irse dando, ¿sí? Y hablo desde el liderazgo de una célula, así tengas 2 o 3 o 1, ¿sí? O sea, son cosas que nosotros tenemos que ir entendiendo, ¿sí? Y Moisés estaba bien tranquilo allá en el desierto con su suegro, su esposa, sus hijos, pues estaba en un oficio humilde, pero ahí estaba, ¿sí? Y le estaba yendo bien, ¿sí? Y pues lo mandan una responsabilidad. ¿Y saben qué? A veces nosotros como cristianos queremos seguir estando en el confort. O sea, Moisés estaba allá. Obviamente estaba huyendo. Obviamente tenía una etiqueta de asesino, ¿sí? Y que estaba huyendo, era prófugo de la justicia egipcia, vamos a decirlo así, pero no de la de Dios, ¿sí? Y a veces nosotros como cristianos, o sea, no queremos ni movernos, ni siquiera que nos moleste, ¿sí? Yo no sé si estén de acuerdo conmigo, ¿sí? Pero a veces cuando nos sacan de algo que nosotros queríamos o teníamos programado, o sea, nos molesta, ¿sí? Moisés a regañadientes, pero obedeció, ¿sí? Obedeció y dejó a su suegro, su casa y se fue a lo que Dios le había mandado, ¿sí? Pero no está escrito en la Biblia todos los sucesos que pasó en el desierto, pero estos son algunos, ¿sí? Son algunos. Y aquí vemos un registro nuevamente de gente rebelde, ¿sí? Pero fíjense y pónganse ahí en la Biblia, ¿sí? Fíjense qué tipo de personas eran, según lo que estamos leyendo, los que se rebelaron.
de la misma tribu de Leví. Sí, sí, obviamente eran de la misma tribu de Leví, ¿verdad? Pero ¿qué tenían qué tenían en común y qué había ahí como para resaltar de estos hombres? Pues dice que eran varones de renombre. Ajá, exactamente, ¿sí? O sea, no eran, o sea, tenían una posición dentro de la congregación de Israel, ¿sí? Porque, o sea, aquí habla que hay un nombre que empieza ahí. ¿Quién es? Es Coré, Coré. ¿sí? Es Coré, ¿sí? Y vemos aquí quiénes y qué clase de personas eran esos hombres. Esos hombres eran hombres de renombre, como decía Miguel, ¿verdad? Pero Coré tenía una posición todavía más alta, ¿sí? Y Coré era el principal, ¿sí? O era una persona, una figura dentro de la congregación, pero también fue la figura de la conspiración, ¿sí? Porque de ahí dice Coré, hijo de Coat, hijo de Leví, Datán. O sea, menciona a los otros. Acuérdense cuando en el capítulo 12, ¿a quién menciona primero? A María, ¿no? Y les dije que en el hebreo, o sea, se escribe con el femenino, ¿sí? Y aquí vemos estos hombres, ¿sí? Y menciona a Abirán, hijo de Alab, y On, hijo de Pelet, ¿sí? De los hijos de Rubén, o sea, de la tribu de Rubén. Y dice que tomaron gente, ¿sí? Pero Coré la formó y la encabezó. Ojo y aguas cuando en una rebelión hay alguien que es el líder y regularmente en el mundo se quiere hacer distinguir en esa rebelión, ¿sí? Y tengamos cuidado, o sea, en las cosas de Dios. Acuérdense que en el caso de María, la hermana de Moisés, tuvo un simpatizante. ¿Quién fue? Aarón. Aarón. Aarón, ¿verdad? Aarón fue su seguidor, ¿sí? Aarón. ¿Y aquí quiénes fueron sus seguidores de Coré? Isar, Coat, Levi, Datán, Abiram, O sea, Hebrón Datán, Y Abiram. Abirán y On. Dice que se le unieron, ¿sí? Ellos eran de la tribu de Rubén, ¿sí? Están muy relacionados con los hijos mayores de Jacob, ¿sí? Y siempre hay una razón probables de que por qué se originó, o sea, la rebelión. ¿Verdad? Es casi seguro, aunque todos eran de la tribu de Leví, o sea, todos los que integraban el tabernáculo, pero probablemente Coré estaba disgustado, ¿sí? O sea, por la preferencia que se le había dado a Moisés, Aarón en el sacerdocio, ¿sí? Y esto es causa de celos, ¿sí? Porque mire usted el versículo 2, dice, levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel. Esos hombres también eran hombres importantes, ¿sí? Es decir, tuvo una gran manifestación en contra sobre Moisés y Aarón, pero más era por Aarón. Y ahí es la ley, ¿no? El talión, ¿no? Ojo por ojo, diente por diente, ¿no? Lo que siembras cosechas. Aarón se había rebelado contra Moisés. Hoy aquí exactamente era contra el sacerdocio, ¿sí? Contra el sacerdocio, ¿sí? Entonces, vemos nuevamente otro problema, ¿sí? Entonces, este viene siendo el trasfondo de la rebelión, como diciendo, Aarón, ya quítate. Lo que Aarón y María le decían a Moisés, ellos, vámonos ya, no nomás eres tú. Aquí le estaban diciendo a Aarón, ¿por qué? O sea, como diciéndolo, ¿quién te nombró a ti?
¿Por qué las familias adjudican todo liderazgo aquí? Moisés en toda la congregación, Aarón ministrar como sacerdote, etcétera, ¿no? Y son frases y son cosas que la vemos muy común en el mundo, ¿no? Sí. El mundo es muy dado a quitar, a, a mover, ¿sí? Cuando una autoridad es puesta, ¿no? Por la forma que sea, pero que es puesta, ¿no? Entonces, aquí lo importante es que dice que eran hombres y varones de renombre, ¿sí? O sea, esos 250 hombres, varones, se introdujeron a esa rebelión. Imagínense ustedes, Moisés, cómo se ha de haber sentido, ¿sí? Y vemos aquí, o sea, al leer esto, aquí vemos primero a Coré, y más adelante en la lectura que vimos a Datán y a Abiram, no sé si se dieron cuenta, ¿sí? O sea, en el versículo 12. ¿A quién no ven aquí de estos que iniciaron la rebelión? Aón, Aarón y a Miriam. Pero tampoco está. Aún ya no O- lo vemos ahí, ¿sí? Porque en el O- 12 dice que Moisés, o sea, mandó llamar a Datán y a Abiram, ¿sí? Pero ya no vimos en ningún versículo hasta el 40 que ya no sale on, ¿sí? Y fíjense ustedes, en el versículo 1, los que dicen, hijo de Leví, y Datán y Abiram, hijo de Eliab, y on, hijo de Pele, ¿sí? O sea, menciona esos cuatro, no sé si están en esto, ¿sí? Están poniendo atención en esto, ¿sí? Ahora, sí, ¿por qué no sale on? No nos lo explica aquí. Pero hay, ojo, una leyenda rabínica. Sí, no vayan a decir, dijo Alfonso que la Biblia dice, no, 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 no. Sí, sí. Según la ley rabínica, dice que la mujer de On lo salvó de esta destrucción. O sea, ahí se cumple lo que Dios dijo de la mujer idónea, ¿no? Pero cómo lo protegió? Miren ustedes, dice la leyenda rabínica, ¿sí? Que la mujer le dijo, o sea, así como tipo mexicano, ¿no? Mexicana, ¿no? Le dijo la mujer, a ver, ¿dónde vas? ¿Sí? ¿A qué vas a unirte a esa rebelión? Mira, si queda Moisés, vas a seguir siendo seguidor de Moisés, ¿sí? Y si no queda Moisés y queda Coré, pues vas a seguir a Coré. ¿Cuál es el fin de que estés ahí? ¿No? Y fíjense ustedes esas palabras, el hombre obediente como cualquier hombre mexicano a la mujer, ¿sí? Pues obedeció, ¿sí? Obedeció y según esta leyenda rabínica, o sea, él no se metió en el asunto, ¿sí? Es como cuando dice, no te metas tú, mejor déjalos, ¿sí? Pues este hombre obedeció la voz de su mujer, la voz de Dios a través de su mujer, ¿no? Lo bueno que no está mi esposo aquí escuchando, ¿eh? Pero lo escuchó, ¿sí? Lo escuchó y no participó. Y usted, ahorita vamos a ver más adelante si alcanzamos a ver todo lo que pasó, que ya lo leímos, pero detenidamente, escudriñando, vamos a ver, o sea, cómo se salva este hombre, ¿no? Por esa leyenda rabínica. No sabemos si fue cierto, pero bueno, vamos a pensar que sí fue, ¿no? Una enseñanza, ¿no? Entonces, aquí vemos esto y dice el versículo 3, y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron, basta ya, dice, basta ya de vosotros porque toda la congregación, o sea, toda la congregación, o sea, no era toda la congregación, era el liderazgo, ¿sí? O sea, ¿qué hacen en el mundo? O sea, los políticos, vamos a decir, ¿verdad? Los políticos.
¿cómo empiezan a hacer su política? Van y toman los líderes, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí lo pongo aquí cerquita, Madero y Tampico, ¿no? ¿Qué hacen los? No, ves y agarra a los líderes de las colonias. Con esos vamos a empezar, ¿no? Ellos son los que van a mover la gente, ¿sí o no? Es una forma, ¿no? Todos lo sabemos, ¿no? Nos agarra a los líderes. Ah, las iglesias, agarra a los líderes, agarra esto al otro. O sea, es una forma, una estrategia ya bien trillada, y yo digo que es desde el Antiguo Testamento, ¿sí? O sea, agarran todos los líderes y dice, ¿sí? Se levantaron contra Moisés, dice, los 50 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron, basta de vosotros, porque toda la congregación, como cuando escuchamos los que trabajamos, ¿no? Dice, no, pues es que toda la raza dice, ah, ¿cuál? Toda la raza, nada más eres tú. Así sucedió, ¿no? No eran todos, ¿sí? No eran todos. Dice, toda la congregación, todos ellos son santos y en medio de ellos está Jehová. Ah, caray. O sea, nosotros también. O sea, ¿estaban tomando en cuenta a Dios? Yo pregunto, ¿estaban tomando en cuenta a Dios? O sea, ¿tenían conciencia de que esas autoridades habían sido puestas por Dios? No, no, para nada. ¿Sí? Dice, ¿por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? O sea, ahora la revuelta la hacían Moisés y Aarón. O sea, ¿por qué ustedes mandan? ¿Por qué dan instrucciones? ¿Por qué dan esto? ¿Por qué dan lo otro? O sea, completamente olvidados de Dios, de Jehová. ¿Sí? Y eso, pues, obviamente, este principio de rebelión, pues Dios estaba dando cuenta, ¿sí? O sea, era la protesta de los rebeldes, ¿sí? O sea, ¿cuál era el problema? Hasta aquí, ¿qué entienden que cuál era el problema? O sea, el problema era una persona. El problema era Aarón y toda la familia del sacerdocio. Ese era el problema. Esa era la codicia, ese era el celo, esa era la envidia, ¿sí? Pero ellos se jactaban orgullosamente, esos rebeldes, de alguna manera demagógica, por decirlo así, de la santidad de la congregación. Ahí lo dice, ¿no? Todos ellos son santos, ¿sí? O sea, se estaban rebelando, pero andaban en santidad. Hágame usted el favor, ¿sí? O sea, y se jactaban de la presencia de Dios en medio de ellos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaba aquí? ¿Sí? ¿Qué estaban diciendo ellos cuando realmente la congregación estaba contaminada de muchos pecados? ¿O no? ¿Sí? ¿Cuántos pecados no habían hecho? ¿Sí? Tan solo la idolatría, etcétera, etcétera. O sea, el pueblo se había contaminado. Entonces, esto era algo injusto y falso, inculpando a Moisés y Aarón de haberse ellos apoderado de tener el poder total, o sea, de la congregación de Israel, ¿sí? Haz de cuenta que, como dicen ahora, ¿no? El autoritarismo, ¿no? Ese es el famoso autoritarismo, el centralizar el poder. ¿Qué es centralizar el poder? Que nada más hay una cabeza y que no lo reparte. Cuando Moisés había repartido, o sea, el poder, ¿sí? Pero si tan centralizado el poder en una familia, ¿no? Y la familia del sacerdocio, o sea, vamos por Aarón, pues hay que quitar a Aarón, vamos a levantar firmas, ¿verdad? Miren, todos los líderes que están aquí, te voy a mandar la lista, las firmas donde pedimos la destitución de Aarón. ¿Han escuchado algo eso en el mundo? Sí, ¿verdad? Muchas veces. ¿Y saben qué? A veces tristemente en las congregaciones, ¿eh? Así es. Tristemente en las congregaciones. Sí. Yo no sé esto hasta dónde se vea y hasta dónde se escucha, pero a veces he escuchado que hasta pastores quitan. Sí. O sea, no sé si sea cierto, pero he escuchado comentarios y digo, ¿cómo es posible, no? ¿Cómo es posible esto, no? Entonces,
pues eso deja algo de enseñanza. Una vez, quiero platicarlo porque es un testimonio que nos sirve a todos y que claro que así es en la iglesia. Cuando llegamos a la congregación de Agua Viva, por ahí hubo unos problemas, ¿sí? Como yo no sabía mucho del manejo de una congregación, y por ahí había unas problemillas de los cuales, pues obviamente desconocía muchas cosas. Pero un día el pastor Miguel Jones, eso fue allá en la pirámide, por esas diferencias que había, el pastor dijo, yo tendría unos 4 meses en la congregación. Y el pastor dijo, aquí en la iglesia, en esta congregación, aquí me puso Dios. Y por lo tanto, o sea, es decir, nadie puede quitarme mientras que Dios no me diga que me vaya. Y eso es una realidad y es una verdad, ¿sí? O sea, tú no puedes destituir lo que Dios ha puesto, ¿sí? Entonces, eso me vino porque yo venía del mundo acostumbrado a otras cosas, pero cuando escucho esto digo, ah, caray. O sea, y me cayó el 20, ¿no? O sea, ahí empezaba a entender las cosas de Dios, ¿sí? Y me gustó eso que dijo, ¿sí? Me gustó porque acá en la familia de mi esposa eran de otra denominación y escuchaba muchas cosas, ¿no? Y yo creo que fue uno de los puntos por los que no me convertía. No es pretexto, como quiera, no me quería convertir, ¿verdad? Pero cuando escucho esto y digo, y lo escucho a él decir eso, y lo dijo de una manera bien, tranquila, o sea, no, o sea, como que el pastor se había metido mucho en la presencia de Dios, bueno, que siempre lo hace, pero esa me dejó así impactado, ¿no? Impactado, sí, porque empecé a entender quién era Dios, sí. Y lo vemos aquí en esta historia, en las demás. O sea, cuando la gente se puede, o sea, no está en contra de la persona, está en contra de Dios, ¿sí? Y yo no sé si en aquel tiempo había algunos que querían que se fuera el pastor, no sé, la verdad lo ignoro y nunca lo investigué, pero algo me daba a entender, ¿no? Que era eso, ¿no? Y que el pastor tenía que decir eso y fue muy cierto. Esto no es porque levanten la mano a ver quién quiere que se quede o a ver, levanten y me queden. No, 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 eso no es así. Y eso es lo que estos hombres estaban haciendo, ¿sí? Yo creo que muchos de ustedes no estaban en ese tiempo, no sé si tú ya estabas, Miguel, ¿sí? Pero, Sí, ya está. sí estabas, ¿verdad? Y, y eso es lo que estos hombres estaban haciendo, ¿sí? O sea, tanto haber salido de Egipto y no entender que si Moisés estaba encabezando era porque Dios lo estaba llevando y lo estaba guiando, ¿sí? Y que a través de Moisés, o sea, Dios puso a Aarón, a su familia, en el sacerdocio. Pero ¿saben una cosa? La posición que estos hombres guardaban no era una posición cualquiera, ¿eh? Era una posición especial, una posición buena. Y a veces en la congregación, a veces la gente tiene buenas posiciones, pero quiere lo más arriba, pero lo quiere, o sea, llevar no por la voluntad de Dios, sino por la voluntad humana, ¿sí? Y estos hombres estaban haciendo eso, ¿sí? Estaban haciendo eso, ¿no? Entonces ellos pensaban, ¿sí? Que tenían que quitar a Aarón porque ya era mucho, ¿sí? Pero realmente, o sea, Aarón había sido llamado por Dios. Miren en Hebreos 5:4, Hebreos capítulo 5, versículo 4, quien lo tenga y lo quiera leer. Hebreos 5:4 ¿Sí? dice,
y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamada por Dios, como lo fue Aarón. Como lo fue Aarón, ahí se estaba refiriendo a Jesucristo también, ¿sí? Pero miren ustedes aquí, o sea, podemos ver la clase de espíritus que hay en esta gente, ¿verdad? Aquellos que menosprecian a las autoridades, ¿sí? Que se resisten a los poderes, por decir, que Dios ha constituido, ¿sí? Entonces, estos hombres y estas mujeres, puede llamar, o sea, son gente orgullosa, son gente envidiosa, son gente ambiciosa, son gente perversa, turbulenta y bueno, tantos calificativos y sin razón al último, ¿sí? O sea, ¿qué se podía esperar de esta gente, no? ¿Sí? Entonces, es algo muy, muy triste el que a Moisés le hayan llegado este tipo de situaciones, ¿sí? Ahora, cuando Moisés se da cuenta de esta rebelión, ¿sí? De esta conducta en el versículo 4, ¿sí? Porque dice, cuando oyó esto Moisés, miren ustedes, se postró sobre su rostro. O sea, nuevamente Moisés era algo que él hacía, ¿sí? O sea, ahí mismo en Números 14:5 también lo hizo. O sea, cuando él y Aarón, cuando el pueblo se rebeló, o más bien se quejó, o sea, de todo lo que no tenían, ¿sí? Ahí en el capítulo 14, versículo 5. 14:5 dice, entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel, ¿verdad? Aquí igual se estaban rebelando contra Dios, contra Jehová, ¿sí? O sea, ¿por qué? Porque todo les parecía mal en el desierto. Tenían comida, tenían agua, tenían calzado, tenían todo, pero se quejaban. Como a veces nos quejamos nosotros de todo, tenemos todo, pero nos quejamos, ¿no? Sí. Entonces se quejó, o sea, se postró, Moisés dice aquí, y se dirigió a Dios en oración. O sea, ¿cuál era la salida de Moisés? O sea, iba a la oración, iba a la presencia de Dios. Y es un ejemplo también para nosotros, ¿verdad? Ante cualquier situación, o sea, ir a la presencia de Dios, ¿sí? Para preguntarle qué hacer en esta situación. A veces queremos usar nuestra sabiduría normal, humana, y no la sabiduría de Dios, ¿sí? O sea, y él iba a la oración para que Dios le manifestara qué es lo que tenía que hacer, ¿sí? O sea, este caso lo estaba exponiendo ante Dios. Y si hay algo que a veces no hacemos es exponer nuestros casos a Dios. Decía un pastor, ¿verdad? Dice, mete a Dios en tus problemas. O sea, invítalo, ¿sí? A que también Él esté en esos problemas que tú quieres solucionar, que esté Él allí, ¿sí? Y es lo que hacía Moisés. Yo tengo este problema, pero yo quiero que tú estés aquí, Dios, ¿no? O sea, que te involucres en este problema, ¿sí? O sea, Moisés sabía de lo legítimo que eran sus nombramientos, el de él y el de Moisés. Él estaba completamente seguro, confiado en que Dios los había puesto y que no había nada que él hubiera hecho que no estuviera delante de Dios, porque Dios los había puesto a ellos, ¿no? Pero por otro lado, fíjense ustedes, por otro lado, dice, y habló a Coré, o sea, el versículo 5, y a todo su séquito, o sea, todo su ejército, ¿sí? Diciendo, mañana, fíjense lo que está diciendo Moisés, ¿sí? Dice, mañana mostrará Jehová quién es suyo
¿Y quién es santo? Y hará que se acerque a él. Al que él escogiere, él lo acercará así. O sea, no se la estaba jugando porque Moisés sabía lo que estaba haciendo, ¿sí? O sea, yo creo que Moisés dijo, bueno, voy a aprovechar por si, pues ya Dios dice que ya no, pues estoy contento y feliz y le doy las gracias a Dios por haberme dado el cargo y por haberme dado el término de nombramiento, como les decía la vez pasada, y ahí nos vemos y me jubilo y me voy. Yo creo que Moisés estaba, o sea, esperando esa respuesta de Dios, ¿no? Y les dice, bueno, ok, pues vámonos a lo que diga Dios, ¿no? Sí. O sea, no había ningún problema para esta gente que está descontenta. Si pone Dios otro, yo estoy contento. Y como dijo Pablo, he aprendido a tener contentamiento, sea cual sea mi situación. Es algo que como cristianos debemos de estar contentos como estemos en el momento, ¿sí? Como estemos en el momento. El apóstol Pablo pasó muchas calamidades, mas sin embargo siempre estuvo en el gozo a pesar de que las autoridades, o sea, siempre lo persiguieron, ¿no? Entonces, lo que hace aquí Moisés era como tratando de discutir este caso con los rebeldes, ¿no? Y con la finalidad de impedir, o sea, que esto llegara a mayores, como que era un hombre conciliador, negociador, como le llaman a otra, y, y pues realmente lo que Moisés no quería que llegara a este asunto era a los tribunales de Dios. Y a veces hay asuntos que pueden llegar al tribunal humano, pero aguas cuando llegan los tribunales de Dios. O sea, de Dios nadie nos burlamos, ¿sí? De Dios nadie nos burlamos. Entonces, esto es lo que Moisés estaba impidiendo, que ellos desistieran de esa petición o de esa inconformidad o de esa queja con respecto a Aarón y a Moisés, ¿sí? Entonces, Moisés sabía que si ellos seguían persistiendo en eso, había un final terrible o horrible para ellos, ¿sí? Entonces, como que Moisés estaba diciendo sobre aviso, no hay engaño, ¿sí? Sobre aviso no hay engaño, ¿sí? Y a veces es la justicia de Dios. ¿Cuánto hemos escuchado a veces cuando hay gente que se sale con la suya, pero no de la justicia de Dios? Hace muchos años hubo un joven que en Estados Unidos lo agarraron. No me acuerdo si por asesinato o algo. El detalle es que fue muy polémico ese caso y él siempre lo negó. Y después de varios años, los abogados ganaron el caso, lo dejaron libre. Él era de Monterrey y se viene para Monterrey y de repente salen las noticias que tuvo un accidente cerca del Estado de México en su carro y, y venía drogado, venía con drogas, etcétera, ¿no? Entonces lo que decía la gente, bueno, se salvó de la justicia del hombre, pero de la de Dios no se salvó, ¿sí? Y eso fue como al año de haber salido de la cárcel, ¿sí? O sea, el andar en eso no era que era una buena persona, ¿no? Entonces, a veces eso nos lleva a la reflexión, ¿sí? Nos podemos escapar de la justicia humana, pero no de la justicia de Dios, ¿sí? Aunque Dios es un Dios misericordioso, ¿sí? Pero de esa no nos podemos escapar, ¿sí? Hasta aquí algún comentario que ya me dio sed. Adelante, adelante, maestro. Tome agua. ¿Tienen algún comentario? Si no, déjenme agarrar tantita agua, por favor. Si no, formulen algo, una pregunta o comentario.
No sé. Ok. ¿Algún comentario? Con toda confianza. Hasta aquí, ¿qué piensan de todo esto? Pues, ¿Algo les ha pasado en la vida real? ¿Con alguien? Ok, si quieren al final entonces, ¿sí? Y miren ustedes, entonces el versículo 6 dice, haced esto, tomaos incensarios, ¿sí? Coré y todo su séquito, o sea, todos ellos, y poned fuego en ellos, estoy en el 7, y poned en ellos incienso delante de Jehová mañana, y el varón a quien Jehová escogiere, aquel será el santo. Esto os baste, hijos de Leví. Ustedes ven, toda la familia era de Leví, o sea, tanto Moisés, Aarón, todos ellos eran levitas, ¿sí? O sea, por eso estaban a cargo del tabernáculo, ¿sí? Dijo más Moisés a Coré, oíd ahora, hijos de Leví. Miren lo que les dice en el versículo 9. ¿Os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercándoos a él para que ministren en el servicio del tabernáculo de Jehová y estéis delante de la congregación para ministrarles? O sea, como que lo estaba llamando a la reflexión, ¿sí? O sea, oigan, ustedes también tienen aquí un cargo y tienen la misma responsabilidad, ¿sí? O sea, ellos habían inculpado a Moisés y Aarón de tener demasiadas facultades, ¿no? O sea, tienen demasiado poder, como quien dice, ¿sí? O sea, aunque ellos no habían hecho otra cosa más que aceptar el cargo que Dios les estaba dando, ¿sí? Igual ellos, ¿no? Estaban ahí en esas posiciones porque Dios lo había permitido, ¿sí? Dios había confiado en ellos, ¿sí? Y miren lo que les dice, ¿no? Esta forma, o es poco que el Dios de Israel os haya apartado, o sea, que los haya escogido, que hoy estén en este puesto de eminencia, vamos a llamarlo así, ¿sí? O sea, de esta manera Moisés les estaba mostrando el gran privilegio, ¿sí? El gran privilegio. Y hoy para cada uno de nosotros es un gran privilegio el tener una célula o estar en una célula o dar una clase en capacitación. Es un privilegio, ¿sí? Servir a Dios en la posición que Dios nos ponga. ¿Sí? Y lo vemos en la Biblia, ¿no? El cuerpo de Cristo es, imagínense si todos fuéramos dedos o todos fuéramos brazos, pues no, no es así el cuerpo, así es la iglesia, ¿no? O sea, el cuerpo de Cristo, todos hacemos diferentes funciones, ¿no? Entonces, todos estaban haciendo diferentes, o sea, funciones, ¿no? Entonces, él estaba diciendo, qué gran privilegio,
O sea, ¿no era suficiente para ellos esto? ¿Sí? O sea, no tenían por qué aspirar también al sacerdocio. O sea, ya tienes algo. O sea, ¿por qué? Y fíjense, desde aquel tiempo hasta el día de hoy, hay envidias, hay celos, o sea, en el mundo, pero a veces también los traemos a la iglesia. Ese es el gran problema, ¿sí? Ahora, Moisés trata de convencerles del pecado, ¿sí? De lo que estaban haciendo, ¿sí? ¿Por qué del pecado? Porque se estaba subestimando lo que Dios les estaba dando, ¿sí? Estaban subestimando. Y tú y yo nunca debemos de subestimar en la posición que nos ponga Dios. Si mañana tenemos que servir vendiendo tacos, hagámoslo. Es un privilegio servir. Ah, no, yo nada más quiero o dar clases o predicar, etcétera, etcétera, ¿no? Como a veces hemos escuchado y se nos hace o como que algo subestimado, ¿no? Empezamos a subestimar cada cargo. Ahí donde Dios te pone, ahí te va a dar cuenta, te va a pedir cuentas a ti como al que está para, según nosotros, más alto, ¿sí? Es lo mismo que va a demandar Dios, ¿sí? Entonces, Moisés lo que está haciendo, o sea, no subestimen, son varones de renombre, por favor, no subestimen, o sea, les estaba haciendo entrar, sí, o sea, esto, les dice Moisés, esto que ustedes tienen, ¿les parece poco? Y a veces se va la gente de la iglesia porque le parece poco, donde los ponen a servir. Les parece poco, ¿sí? Y les estaba haciendo ver Moisés, o sea, que todo lo que ellos pedían del motín, vamos a decirlo así, o sea, eso representaba una rebelión contra Dios, pero no lo entendían. Y saben que el problema en la iglesia es eso, que a veces estando en la iglesia, o sea, y tengo que hacer los dos, iglesia, mundo, porque es necesario hacerlo, ¿va? Y a veces pensamos, o sea, que no es así, pero así es. Y dice, os juntáis contra Dios, contra Jehová. Y eso es lo que hace uno, ¿sí? O sea, mientras que estos rebeldes afirmaban o pretendían afirmar la santidad y la libertad de Israel, de Dios, ¿sí? Entonces, realmente se estaban levantando, como dicen en el mundo, en armas contra el Dios de Israel. Eso era lo que estaban haciendo y eso es lo que Moisés les estaba, pues, exhortando que trataran de hacer conciencia que eso no los iba a llevar a buen puerto, como decimos. Pero, fíjense ustedes, más adelante en el 12, en el versículo 12, ya que Moisés había hablado con Coré y con todos ellos, pero ahí Datán y Abiram se habían separado, pero eso no era que no estuvieran de acuerdo con la rebelión. Miren ustedes el 12. Dice, y envió Moisés a llamar a Datán y a Abiram, hijos de Eliam, mas ellos respondieron, no iremos allá. O sea, no queremos hablar contigo, ya. O sea, ya sabes nuestra opinión, no queremos que vengas y nos sermones, ni nada de eso, ¿sí? Y el 13 dice, es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel. O sea, no se habían apartado porque eh, estaban en desacuerdo con Coré. No, 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 no. Ellos tenían en su corazón algo clavado, ¿sí? Dice, es poco que nos hayas hecho venir a una tierra que destila leche y miel para hacernos morir.
en el desierto, sino que también te enseñoreas de nosotros imperiosamente. ¿Qué me dice en ese versículo y del anterior? Pues primeramente que había rebelión en ellos, porque dice, y respondieron, no iremos allá, o sea, desobedientes y déspotas y demás. Muy remarcado ahí eso, que no se doblegaban, no lo veían como autoridad a él. O sea, léanlo bien. O sea, ¿qué están diciendo ellos? Pues iban renegando de todo lo que les estaba aconteciendo, de lo que habían dejado. Que ellos hubieran preferido estar en Egipto. Ujú. También como que Moisés los había obligado Ajá. a venir al desierto, porque dice, y has hecho venir, ya como que si lo llevó ahora sí que, Pero ¿de dónde dice? De una tierra que destila leche y miel. Y pues De realmente abundancia. ellos estaban en esclavitud, ¿verdad? No era cierto, pero pues para empezar estaban desacatando ellos la autoridad que tenían en Moisés, ¿verdad? Y Ajá. y ahí también decía más adelante, ¿verdad? Ellos estaban reclamando heredades de tierras y viñas, ¿verdad? Entonces, pues ahí había también, aparte de su pecado de desobediencia, pues ambición, ¿verdad? Y mentira también. Ajá. ¿Cuántas veces no dijeron esto en el desierto? ¿Por qué nos sacaste allá? Comíamos bien, estábamos bien, o sea, la esclavitud como que les había sentado ya bien durante 430 años, ¿no? Sí. Y su poca fe y su confianza en Dios de que los iba a hacer entrar a la tierra prometida. Y por eso dice la Biblia que toda esa generación no entró, ¿sí? No entró esa generación, ¿sí? Por su rebeldía, por su desobediencia, ¿sí? Ahora, aquí vemos que Datán y Abiram, ¿sí? Que también presentaron sus quejas, ¿no? Ellos, ¿no? Sí. Pero ellos desobedecen y se niegan a acudir, ¿sí? A lo que Moisés les está pidiendo que vayan, ¿sí? O sea, estaban desobedeciendo a, a Moisés, pero aparte los acusa o lo acusan de hacerles mucho daño, ¿sí? Según ellos, ¿no? O sea, ¿cuál fue el daño que les hizo Moisés a ellos? Sacarlos de la tierra de Egipto. Eso fue el daño que les hizo. Estaban heridos, estaban lastimados. Según ellos estaban diciendo esto, ¿sí? Y hablan de Egipto, o sea, pues cosas muy buenas, ¿no? O sea, siendo que Egipto no fue eso, ¿no? Entonces, pues acusan a Moisés de hacer algo, pues de alguna manera, eh, no sé, malo, este, que no, que no hubo buenas intenciones, este, para que Moisés estuviera exhortándolos, ¿no? Sí, inclusive como que Moisés se estaba levantando de una manera imperiosa, de una manera autoritaria, ¿sí? Sobre ellos, ¿sí? Cuando Moisés realmente se había portado con ellos como un padre amoroso, como un padre tolerante, ¿sí? Este, y a veces en nuestra vida tenemos que detenernos un poco en eso, ¿no? O sea, ¿qué cosas no hemos merecido que Dios en su misericordia, o sea, nos ha guardado de eso? ¿Sí? O sea, en muchísimas cosas, ¿no? Y Dios a través de Moisés, o sea,
Moisés le decía a Dios, yo no les he quitado nada. O sea, yo no les he hecho nada. Yo no he hecho ningún acto de corrupción con ellos. ¿Sí? O sea, ellos no tienen nada que reclamarme. ¿Sí? Y era correcto lo que Moisés estaba haciendo, estaba diciendo. O sea, Moisés para ellos había sido como un padre lleno de ternura, de amor, ¿sí? Había sido un siervo para ellos, para el pueblo de Israel, ¿sí? Y sobre todo plenamente dedicado Moisés a hacer el bien al pueblo de Israel, ¿sí? Entonces estaban sublemando contra la autoridad, ¿sí? O sea, y ellos se referían a Moisés, que Moisés los había engañado con la esperanza de que iban a entrar a la tierra prometida y pues que todavía no entraban, ¿verdad? Pero eso no era asunto de Moisés, era un asunto del pueblo, de la congregación, de la rebeldía, o sea, de muchas otras cosas. Por esa manera o por esa forma, o sea, Dios no los había metido a la tierra prometida, ¿sí? Por su rebelión, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ¿de quién era la culpa? ¿De Moisés? ¿De Dios? No, era la culpa de ellos, ¿sí? Como a veces es culpa de nosotros que no lleguen esas bendiciones, ¿no? Que están estorbando ahí algo, nuestro pecado, algo que no llegan esas bendiciones. Y Dios no podía meterlos de esa forma, ¿sí? No podía meterlos de esa forma, ¿sí? Dios los había conducido por los límites de Canaán, por los límites, pero no habían entrado, ¿sí? Acuérdense que se pasaron 40 años, ¿sí? Alrededor del desierto, dando vueltas porque nada más su desobediencia, o sea, a Dios, pues no querían obedecer, ¿no? Sí. Entonces, el versículo 14 nos menciona lo que ellos dicen, ni tampoco nos has metido tú en esta tierra que fluye leche y miel, ni nos has dado heredados de tierras, lo que decía Pati, viñas, sacará los ojos de estos hombres, no subiremos, o sea, como tentando, ¿sí? El 15 dice, entonces Moisés se enojó en gran manera y dijo a Jehová, no mires su ofrenda, ni aun un asno he tomado de ellos, ni a ninguno de ellos he hecho mal. O sea, Dios sabía que Moisés estaba diciendo la verdad. Después dijo Moisés el 16 a Coré, tú y todo tu séquito, poneos mañana delante de Jehová, tú y ellos, y Aarón. O sea, Aarón, porque Aarón era el del problema, Aarón era el señalado, ¿sí? Dice el 17, y tomad cada uno su incensario y poned incienso en ellos y acercaos delante de Jehová cada uno con su incensario. 250 incensarios, tú también y Aarón, cada uno con su incensario, ¿sí? Era una forma como de probar que Dios estaba con ellos, ¿sí? Y aquí ya Moisés estaba molesto. Aquí Moisés ya estaba, pues, fastidiado ante tanta insolencia de estos tipos, ¿sí? Y cuando está diciendo esto Moisés, yo no he tomado ni un asno, o sea, Dios apela, o sea, Moisés apela a Dios, ¿sí? A su propia integridad, o sea, de Moisés, ¿sí? Entonces aquí le está diciendo, yo nunca he tomado nada de ellos, Dios. O sea, ellos no pueden señalarme, ¿sí? Como para que quieran de alguna manera quitarme, ¿sí? Y pues nunca habían sufrido algún agravio por parte de Moisés. El pueblo de Israel nunca sufrió un agravio, ¿sí? Y Moisés propone una especie de careo, ¿sí? Entre los acusadores, ¿sí? Y Aarón. O sea, porque el problema, por decir, era contra Aarón, ¿sí? Contra Aarón era el problema, ¿sí? Y Moisés lo reta de esta manera.
a presentarse con el mismo Aarón a la mañana siguiente, ¿sí? Para ofrecer el incienso matutino, podemos decirlo así, ¿sí? Pero el hacerlo era para dejar en manos de Dios ese juicio. ¿Se acuérdense que les decía yo al principio? Moisés trató de decirles, hey, hasta aquí, porque si el asunto sigue avanzando, va a llegar a los tribunales de Dios y ahí ya no hay nada que hacer. Y ellos, pues por su posición rebelde, o sea, dijeron, adelante, que siga hasta allá, porque pues nosotros somos santos, estamos en santidad, hay integridad, hay esto y el otro, y pues dijeron, pues órale, adelante, hasta donde llegue, como dicen unos, hasta las últimas consecuencias, ¿verdad? Y bueno, pues ellos se fueron hasta las últimas consecuencias, ¿sí? O sea, esto pasó, ¿no? Pero también saben que Coré acepta el reto, como diciendo, órale, vamos a hacer, ¿sí? Y se presenta con Aarón a las puertas del tabernáculo, ¿sí? Ahí mero se presentó como diciendo, órale, para que veas que Dios me va a escoger, me va a escoger, ¿sí? O sea, pues ya, aquí, ¿no? Y aquí prácticamente se celebra el juicio. El juez ocupa su tribunal, ¿sí? Y amenaza con dictar sentencia contra la congregación. Y fíjense por qué. Miren el 19. Y si ya Corea había hecho juntar contra ellos toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, entonces la gloria de Jehová apareció a toda la congregación. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo, apartaos de entre esta congregación y los consumiré en un momento. ¿A través de quién está hablando Dios? A través de Moisés y de Aarón. ¿Sí? Y así como apareció la gloria de Dios para darle nombramiento o posición a Aarón, así se estaba apareciendo nuevamente para confirmar, o sea, lo que Dios le había asignado, ¿sí? Para que no hubiera confusión, ¿sí? Miren ustedes el 20, el 21 dice, y ellos se postraron sobre su rostro y dijeron, Dios, Dios de los espíritus, de toda carne, ¿no es un solo hombre el que pecó? ¿Por qué airarte contra toda la congregación? Miren ustedes el hombre bondadoso de Moisés, ¿sí? Moisés en su humildad, ¿sí? Hace una intercesión por ellos, ¿sí? A favor de la congregación, ¿sí? Y esa intercesión fue una oración, o sea, ferviente, porque sabía el terror que se venía sobre ellos. Dice que se postraron sobre sus rostros, ¿sí? Se postraron delante de Dios, suplicando a Dios, o sea, que manifestara su misericordia, ¿sí? Ahora, fíjense lo que están diciendo ellos, ¿sí? Dice, no es un solo hombre el que pecó. ¿A quién se refería? ¿A Coré? Por él, ¿no? A Coré. O sea, ¿no fue uno el que armó la revuelta? O sea, ¿por qué vas a consumir a todos, Dios? ¿Sí? ¿Por qué? Yo les decía, siempre hay alguien que inicia. Y sobre eso, ¿no? Siempre cuando hay algo así, ¿quién es el que anda liderando el asunto, ¿no? Decimos allá en el mundo, ¿no? O sea, ¿quién es el que está al frente? Bueno, sobre eso, ¿sí? Y aquí lo que estaba diciendo Moisés, oye, espérame, o sea, ¿se acuerdan cuando Dios destruyó Sodoma y Gomorra? ¿Se acuerdan quién estaba allá adentro? Un pariente de Abraham, Lot, Lot, ¿no? Y no empezó Abraham a negociar con Dios, ¿sí? Por un justo, ¿sí?
por un justo, ¿sí? Pero aquí era por un hombre, ¿sí? Se estaba armando todo eso. ¿Por qué vas a destruir, Dios, toda la congregación? O sea, ¿por qué? ¿Sí? O sea, Moisés y Aarón estaban apelando a eso, ¿no? Oye, pero si nada más él fue el que empezó esto, y bueno, todos tus seguidores, pues también, ¿verdad? Pero, o sea, era él, ¿sí? Y fíjense ustedes cómo intercede por el pueblo a pesar de haber sufrido la traición. O sea, porque habían traicionado a Moisés y a Aarón, ¿sí? O sea, se habían levantado en armas contra ellos, ¿sí? Y era suficiente para que ellos ni siquiera abogaran por ellos, ¿sí? Entonces, vemos aquí, o sea, qué es lo que Dios va a hacer, ¿sí? Y fíjense el título que le da, Dios de los espíritus de toda carne. O sea, es decir, Dios, tú eres el hacedor y conocedor infinito, ¿sí? O sea, de todo esto, ¿no? O sea, de todos los corazones humanos. O sea, Dios ve el corazón. Y por eso dice los espíritus de toda carne, ¿sí? Y por esta razón, Dios puede distinguir entre los que eran culpables, o sea, y los que se habían descarriado, ¿no? Entonces, vemos aquí en la forma en que habla Moisés, ¿sí? Sí. Y vemos cómo ellos hacen esto por el pueblo, aunque el pueblo no lo merecía. Y estamos terminando, ¿sí? Y luego en el 23 dice, entonces Jehová habló a Moisés diciendo, habla a la congregación y diles que se aparten. O sea, estaba respondiendo a la intercesión, ¿sí? Dice, diles apartaos en derredor de la tienda de Coré, Datán y Abiram. Sí, el 24. Dice, entonces Moisés se levantó y fue a Datán y Abiram, y los ancianos de Israel fueron en pos de él. O sea, esos, ¿se acuerdan? Los ancianos que había escogido andaban con Moisés, ¿sí? Dice, y él habló de la congregación, diciendo, apartaos ahora de las tiendas de estos hombres impíos, y no toquéis ninguna cosa suya, para que no perezcáis en todos sus pecados. La sentencia estaba dictada, ¿sí? No había más, ¿sí? O sea, sobre Coré, Datán y Abiram, que se habían rebelado contra Moisés, ¿sí? Entonces, ellos aspiraban al sacerdocio, Dios no había dicho eso, se presentaron como rivales de Aarón, ¿sí? Y al parecer, o sea, donde dice, miren ustedes, donde dice, y él habló a la congregación diciendo, apartaos ahora de las tiendas de estos hombres impíos y no toquéis ninguna cosa suya para que no perezcáis en sus pecados. Al parecer, esas tiendas, ¿sí? Las habían puesto tanto Coré, Datán y Abiram, ¿sí? Porque con sus respectivas familias habían hecho un tabernáculo, ¿sí? Así de tanta la maldad, ¿sí? Estos están en el hebreo, ¿sí? Donde ellos celebraban sus reuniones e izaban la bandera del desafío contra Moisés, ¿sí? Y ellos le llamaban el tabernáculo de Coré, Datán y Abiram, ¿sí? Aquí lo vemos, ¿sí? Dicen, alrededor de la tienda de Coré, Datán y Abiram. Imagínense ustedes qué tremenda rebelión, ¿sí? Y Moisés amonesta públicamente a la congregación que se retiren inmediatamente de las tiendas de ellos, de estos hombres rebeldes. O sea, cuando dicen, oye, no te va a dejar nada bueno, hombre, retírate, porque esto no va a parar en cosa buena, ¿sí?
Y bueno, ya no me da más tiempo para explicarles todo lo que sucedió y por qué sucedió. Ustedes lo van a ver ahí, pero vamos a ir viendo detalle tras detalle de lo que sucedió. Y aún después de esto, todavía no, del 41 al 50 nos habla de otra rebelión, todavía a pesar de todo, y lo vamos a ver, sí. ¿Hasta aquí hay algún comentario? ¿Algo que quieran agregar a todo esto? Pues para mí todo quedó muy claro de que pues están en rebelión y que la rebelión es en contra de Dios y Dios hace justicia. Así es, ¿no? Hizo justicia, que lo vamos a ver la próxima clase. No les envié el material de la clase pasada, se los voy a enviar esta semana, de esta y de la pasada, para que sigan estudiando. ¿Alguno de ustedes sabe cuándo termina este cuatrimestre? ¿No les pasaron la fecha? No, yo oí un comentario que en agosto, pero una compañerita que también asiste a la clase, me dijo que en agosto, pero no me dio fecha. Ah, ok. Ajá. Perdón, una pregunta, ¿en qué versículo nos quedamos, maestro? Nos quedamos en el 27, ¿no? El 27. Sí. 27, ok, gracias, maestro. Ujú. O sea, vamos a empezar el 27. Vamos a, y si leímos el 23. 16 fue sí. 27 lo terminamos. Ah, bueno, gracias, maestro. Sí. Ok. Bueno. Pues vamos a orar para terminar. Sí, Claudia, ¿puedes orar, por favor? Sí. Señor, te damos gracias, Señor, por esta clase que nos habla mucho, porque todavía en estos tiempos vemos esa rebeldía y que nosotros debemos ponernos a la brecha, Señor, sabiendo que tú eres el que impones toda autoridad y que nosotros no debemos de rebelarnos, que debemos ser obedientes a toda autoridad que tú impones, Señor. Y gracias, Señor, porque nos pones estos ejemplos para no seguirlos, para ver cuáles son los errores, pero tú, Señor, en tu soberanía, pues nos, nos has dado estas instrucciones y queremos, Señor, no estar en ese juicio final, ¿verdad? Acusados por rebelarnos contra ti. Y te damos gracias por la vida del maestro Alfonso, porque pues estamos aprendiendo mucho sobre esto. Y te damos gracias por la vida de él, de su familia. Y te damos gracias, Señor, por todas las bendiciones que derramas en nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, amén. Pues que tengan un excelente fin de semana lluvioso. Necesitamos lluvia, sí, y que la pasen bien. Nos vemos la próxima semana, si Dios lo permite.